¿cuántas veces lo hacíamos al día? ¿Pero antes me estás refiriendo? Antes. No sé, a ver, es que también dependía de si estábamos juntos o no, pero no sé, pues a veces 5, 4, ¿no? Más o menos. 5, 4. O sea, mínimo 2. 2 al día, que ya me parece, ahora lo veo, digo yo, madre mía, qué barbaridad. Eso, ¿no? es como el cafecito. Y claro, hubo un punto de inflexión en nuestras vidas que fue el parto, que si quieres después podemos hablar de ello, porque ha sido como, para mí y supongo que también para ti, un antes y un después en nuestras vidas. Por un lado, la forma en la que nació India, cómo transcurrió todo, y por otro lado, oye, pues al final que haya alguien más con nosotros en el día a día, pues hace que te trastoca un poco todo. ¿Qué pasó después del parto? Bueno, a ver, aquí hay una realidad y por eso también queríamos hacer un poco este episodio, porque siento que es un tema que se habla muy poco en los papás y también que se normaliza, y no hay que normalizar esto. O sea, las familias, en este caso nosotros como papás y como pareja, tenemos que entender que pues también es que no tuvimos tiempo, porque realmente pasamos de ser pareja a ser padres en muy poco tiempo. Tenemos que aceptar que realmente nuestras vidas han cambiado y que evidentemente nuestros encuentros también se van a transformar, porque hasta que se transforman yo siento que hay un proceso de incomodidad que hay muchas parejas pues que quizás no lo entienden, no la saben trascender, incluso hay muchas rupturas también en este proceso. Evidentemente el sexo es algo muy importante que une mucho a la pareja, pero ocurren muchas cosas, sobre todo en la mujer, que yo siento que el hombre o no quiere o no llega a entender porque no vive el proceso físico que vive una mujer cuando hace el posparto. Hay datos científicos que más o menos se estipula que un 80% de las parejas que son, que son familia, bajan más o menos eso, o sea, reportan bajar más o menos a la mitad o incluso mucho más la cantidad de veces que tienen encuentros, y sobre todo el líbido baja mucho en la mujer. Un 50% más o menos de parejas reportan que, bueno, pues que no se encuentran, que realmente pues, su tasa también de encuentros ha bajado muchísimo, y hay más o menos un 30% de mujeres que reportan tener dolor después de haber sido madres. No fue mi caso porque yo exploré otro tipo de cosas, pero sí que quiero dejarlo sobre la mesa porque hay muchos casos de madres que yo he visto que incluso hasta los 2 años no han podido tener relaciones sexuales con su pareja porque han tenido mucho dolor vaginal, porque ha habido temas en el parto, que eso es muy importante y frustra mucho a la mujer porque se siente que no está realmente cumpliendo con las necesidades y ella evidentemente pues se siente muy inútil, tiene miedo de perder a la relación. Entonces, bueno, salen muchos temas sobre la mesa. Entonces, eso así como base. Algo importante en nuestro caso también es que evidentemente cuando yo fui mamá, algo que a mí me ha pasado, en mi caso, es que realmente la maternidad a mí me conectó con una parte como muy ancestral mía. Yo antes no era tan consciente de mis ciclos. Yo he sido ultra consciente a raíz de ser madre de las hormonas. Yo antes no tenía ni idea de lo que eran las hormonas, de cómo funcionaban, de qué ciclo estaba. Es decir, algo muy positivo es que la maternidad me conectó más con mi feminidad. ¿Qué pasó? Que claro, yo me he dado cuenta que realmente las mujeres somos cíclicas y somos 4 mujeres en el mismo ciclo. Hay muy pocos hombres que esto realmente lo entienden. Es como, no entienden que realmente nuestra tasa de líbido son 3-4 días al mes. O sea, tenemos 28 días de ciclo, realmente 4 solamente son los momentos en los que realmente nosotras estamos receptivas, porque es el momento en el que estamos ovulando, la testosterona está más alta, se me ha ido el nombre, iba a decir progesterona. ¿Estrógenos? Los estrógenos, gracias. Los estrógenos están más altos, entonces estrógenos y testosterona, ese es el momento. En mi caso, cuando estoy menstruando, 3 días después de la menstruación, es como que ya me observo que también hay una apertura, pero literalmente de 28 días, más o menos 27, que dura mi ciclo, en total, solamente 4 me siento en apertura. Entonces, claro, eso a mí me hizo pues tomar mucha conciencia cuando empezamos a retomarlo. Pero creo que hay muchos factores que alteran la tasa de frecuencia en los padres. Y algo importante es que nadie nos dice que cuando vamos a ser padres, en este caso, hablo más desde mí, ¿vale? Cuando vas a ser madre, nadie te dice que va a cambiar tu vida, evidentemente va a cambiar, pero nadie te dice que va a cambiar tu cuerpo, que va a cambiar tu deseo y que va a cambiar también tu forma de amar. Fíjate, porque eso también debe ser muy duro para la mujer, ¿no? Que cambie, oye, tu cuerpo, ver físicamente cómo el cambio tan grande que ha supuesto y sobre todo
porque por más que intentes controlarlo, estás viviendo un proceso y hay mucha gente que no entiende lo que es la palabra proceso. Sí. Y queremos constantemente saltarnos el proceso. Oye, si tú estás embarazada y te han dado 9 meses hasta que tengas a tu hijo, por más veces que tú y yo hagamos el amor, tenemos que esperar 9 meses. Y hay una tendencia en la vida a saltarse el proceso. Y mi conclusión a lo largo de estos años ha sido que de nada te sirve llegar a la cima, haber conseguido algo y mirar para abajo y no haber disfrutado el paisaje. Lo que quiero decir es que en el caso de la mujer, físico, cambia la forma de amar, y también en el caso del hombre, porque yo, como lo pude percibir, era que, claro, yo no estaba viendo esos cambios hormonales. Yo mantenía mi deseo incluso más. Y ver cómo había una parte que se sentía rechazada, empezaba como a hacer al ego cada vez más pequeñito, decir, oye, ¿realmente sigue habiendo deseo? ¿Realmente esto funciona? Claro. Porque como decías, el hombre no termina de entender el proceso tan fuerte. Por cuál es ese proceso que está pasando en la mujer. Y ahí se abre un debate que si quieres después hablamos, que es, ¿será que se habrá acabado el amor? ¿Será que... Como los miedos, ¿no? que surgieron dentro de todo esto. Que habremos dejado de amarnos. Y ahí entiendes la diferencia también entre enamorarte y amar. Yo quiero que un poco retrocedamos al principio, cuando nosotros, bueno, tenemos ese parto en Ibiza, donde nos vamos a una cabaña, nos aislamos un mes, finalmente la cabaña no se puede dar, a las 48 horas nos tenemos que ir a un hospital. Yo ahí dije, ¿con qué clase de superhéroe estoy? Y a las 3 semanas, y para mí este fue un punto de inflexión que me pegó muy, muy duro, yo tenía organizado un team building con mi equipo en Marruecos, me los llevé a todos, estuvimos en una casa, a los 2 días le dije, oye, Jess, aquí tienes tu billete, vente también con India. India tenía mes y medio, mes. ¿no? Estaba en la cuarentena yo, justo culminé la cuarentena en ese viaje. En la cuarentena. Y para mí ese fue un punto de inflexión porque yo estaba intentando seguir con mi vida tal y como venía teniéndola sin darme cuenta de que había sido padre. Era como escuchar una canción de fondo y no ser consciente de ella. Es decir, India había llegado a mi vida, pero yo no había llegado a la vida de ella. Yo no era consciente de que había sido padre. Sí, tenía una hija, pero no estaba siendo un padre. Y el estar en Marruecos a mí me dio muy, muy duro. Yo quiero preguntarte cómo tú pudiste vivir esos primeros 40 días con quizás viendo esa parte de mí que no había terminado de aterrizar. Bueno, creo que este es el tema, o sea, ahora ya lo veo muy diferente, ¿no? Creo que este es el tema que genera realmente que muchas parejas baje mucho la tasa de relaciones sexuales. O sea, evidentemente hay un tema físico, que es el tema hormonal, que creo que hay muchos hombres todavía que no logran entender todo el proceso que vive una mujer. Yo ahora quiero hablar también un poco, ahora más adelante, del tema físico y cómo eso también afecta mucho en el ánimo de una mujer, porque a mí me pasó. Y eso afecta mucho en el individuo. Pero hay un tema invisible, que es el tema de la carga mental y de la soledad. En mi caso, y yo aquí sí que lo voy a compartir abiertamente, yo la verdad que el primer año para mí fue muy duro. Y ahí fue, o sea, yo ya sabes que voy a ir desde la parte como más racional, pero también quiero entrar en la parte más espiritual y en la parte más de útero, para que también las mujeres entiendan energéticamente lo que ocurre en nuestros úteros y sobre todo en nuestro cuerpo. Yo realmente, ahora ya con perspectiva, lo que me di cuenta es que pues este hecho, ¿no?, que decías de Marruecos, pero luego, por ejemplo, estuvimos viajando, claro, yo recién parida, nos vamos a viajar a Bali, a Colombia, a Filipinas. Y dices, oye, qué guay, ¿no? Pues con tu hijo viajando por el mundo. Yo ahora, por ejemplo, lo haría de otra manera, porque siento que la mujer está realmente recomponiéndose de un proceso, que en mi caso fue la primera vez que era madre, ahora lo vivirá de otra manera, pero yo lo viví, yo lo recuerdo con mucha tristeza. No sé si tristeza, pero sí que me sentí como muy sola. Muy sola y quizás con mucha carga mental, porque yo también pues tengo un patrón muy de perfección, pero yo creo que todas las madres hay una carga mental silenciosa que no se ve
que eso nos va minando, nos va minando, nos va minando, y eso lo que genera es que uno tengamos mucho cortisol, porque estamos básicamente en modo supervivencia, y la prolactina también afecta mucho, es decir, el estar amamantando, como fue mi caso, que además yo era en demanda, hacía que mi mente solamente estuviera en dar vida, dar vida, dar vida, pero no en recibir. Es decir, algo también que he aprendido mucho con el Tantra es que al final nosotros tenemos polaridades, ¿no? El hombre tiene la energía del dar bueno, antes lo estábamos hablando, ¿no? Lo voy a hablar de manera tántrica en el lingam o en la espada de luz, versión jerga sería en el pene, pero la energía masculina, que es la energía del dar, que es más a través de lo que es el pene, la mujer es los senos. Yo estaba más como en el dar, porque estaba constantemente creando una vida, pero la energía del recibir, que es la vagina, es el útero, realmente se me cerró, porque no era el momento. Entonces mi cerebro básicamente estaba con una prolactina muy alta y con unos niveles de cortisol muy altos, que realmente, uno, la lubricación baja mucho más y aparte tu sistema solamente tienes que sobrevivir, en modo supervivencia, no estás en modo placer, en modo recibir. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estrógenos bajan, testosterona baja, y ese hecho de tener esa carga mental silenciosa, porque sí que yo sentí mucha carga mental los primeros meses, sobre todo el hacer maletas, el pensar, porque claro, es que no te vas a una hora. Estamos hablando que te estás yendo al culo del mundo con un bebé. Yo recuerdo esas primeras maletas pensando en ¿y si se pone mala? ¿Y si le ocurre esto? ¿Y dónde voy? O sea, todos esos ISIS que no se ven, pero es una carga mental tan fuerte. Claro, ¿yo cómo lo vivía? Yo veía a Dani, él se hacía su maleta o le ayudaba, porque en ese momento quizás como que cada uno se hacía sus maletas, él era más el trabajo, y yo decía, hostia, y la cantidad de cosas que yo tengo que pensar por si a esta niña le pasa algo. Y yo era como que como que quizás pues él estaba también en su proceso. Al final pues cada uno estamos en nuestro aprendizaje y yo era como que lo veía y en ese momento quería que las cosas fueran diferentes, entonces sufría mucho y me sentía muy sola. Entonces esos dos factores que creo que son muy importantes en una relación pues hacen que una mujer evidentemente se cierre y se distancie, porque realmente, esto lo hemos hablado muchas veces, no admira al hombre que tiene delante, porque ve un hombre que quizás sí está, además yo vi en Dani como que se fue muy a la supervivencia del masculino, de hostia, que yo tengo que sacar a esta familia adelante, que tengo que crear, que tengo que generar, que tengo que trabajar. Entonces ahora quizás tú lo vives de otra manera, más confiado, porque ya ha habido un entrenamiento de 2 años, pero en ese momento recién pareja y de repente creamos una familia, fue como, pues venga, con lo que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, como te digo, para mí fue muy duro. El primer año para mí, y además nos vinimos a vivir a Colombia, para mí fue de las épocas más incómodas y más tristes que he tenido, pero porque también había un tema hormonal y un reajuste que yo no entendía y que realmente pues con el paso del tiempo he ido entendiendo y me ha ayudado mucho a entender que, hostia, que eran mis hormonas, que no era yo.